Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, el debate político. Nuestra cita con todos ustedes en riguroso y directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia, este tiempo de coloquio y, por supuesto, compartiéndolo con nuestros invitados e invitadas. Esta noche nos acompaña doña Soledad Hernández. Buenas noches, Soledad. Muy buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Encantada de estar por aquí y, bueno, a tocar un tema que además nos toca la fibra, como puede ser Ginamar. Efectivamente. Don Alejandro. Buenas noches, don Francisco. Ramos Guerra. Bien, encantado de estar aquí. No se me olvide lo de Guerra. Sí, no porque era por guerrillero, por Guerra el apellido de la señora madre. Es importante que la señora madre también se sienta reflejada. Y encantado de estar aquí compartiendo con Soledad Hernández, además compañera de partido y amiga, y con un amigo también como Rubén, que nos hemos encontrado también en el mandato anterior en el Salón de Pleno, y siempre es un placer pues estar con él en este tipo de debates. Y gracias a ti también por la invitación y a Canal 4. Don Rubén Rodríguez, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. Con ganas de debatir un poquito, de tertulia, que siempre esto ya parece que uno lo va cogiendo con cierto ritmo, y ya cuando una semana a uno le falta la tertulia de la semana, parece que no es lo mismo. Decía Alejandro, dice doña Soledad, que es compañera del Partido Socialista, don Alejandro también del Partido Socialista, Rubén del Partido Más por Telde, pero lo vamos a centrar en este caso en otra imagen, la otra imagen de Ginama, porque cuando hablamos de Ginama o cuando Ginama es titular de prensa, siempre ya estamos más que cansados, ¿no?, de decir la parte negativa. ¿Y qué pasa? ¿Que Ginama es solo negativo? Yo creo que no, que Ginama hay una realidad que se palpa, que se vive y que todos sabemos, pero también hay otra realidad, que hay personas que como don Alejandro, que es abogado, doña Soledad, que es profesora, Rubén, que es músico, cantautor, que dentro de poco va a presentar su último trabajo. Estás al día, Paco, si me gusta. Hay que aprovechar. Ya vendremos a hablar un día del disco. Pero hay más personas todavía en el mundo deportivo, en el mundo cultural, en todos los sectores profesionales. Por lo cual hay otra imagen de Ginama que es la real, la que que existe también, por supuesto, que existe las carencias, las faltas. Pero yo siempre he preguntado, ¿no?, y he dicho, oye, a mí me gustaría un día que nos sacaran la memoria de inversión en Ginama desde que se puso el primer bloque hasta el día de hoy, de cuánto dinero se ha invertido en Ginama por parte de la administración más cercana, que es los ayuntamientos, tanto el Ayuntamiento de Las Palmas como el Ayuntamiento de Telde, como la más lejana, que es de Europa, esas inversiones que han llegado. Oye, interesa que Ginama, es que lo que me transmite, ¿no?, políticamente Ginama tenga esa carencia, esa dificultad, esa imagen, para que haya más imagen. Mire qué mal lo llevamos, qué mal lo tenemos en este censo, tenemos este índice de pobreza, este índice de desempleo, este índice de etc, para que haya más inversión. Y tenemos que, es que lo que nos transmiten, ¿no?, porque decimos, oye, todas estas inversiones podríamos hablar de otros Ginama, ¿por qué no se fomenta, por qué no se proyecta en Ginama? Nos llenamos la boca y la realidad, vemos muchos proyectos, pero después no se palpa, no se desplaza. Pero queremos hablar, en este caso, con estos tres vecinos y vecinas de Ginama, que han vivido Ginama, la otra cara de Ginama. Doña Soledad. Bueno, a mí me tocó, nací en Ginamar el pueblo, ¿no? Cuando yo nací, el valle de Ginamar pues no se había construido, o sea, empezó, creo que tenía 11 añitos cuando empezaron a ponerse las primeras piedras en ese suelo, que era una zona verde, ¿no?, y de la que vivían muchísimas familias de la zona. Entonces, yo vi el proceso del cambio, y cómo está la situación ahora. O sea, creo que fue una construcción masiva, donde se concentró un número de población descomunal, y no de manera paulatina, sino de buenas a primeras concentran un gran número de población en una zona determinada, ¿no?, y gente de distintas procedencias, no gente del municipio de Telde, sino del municipio de Las Palmas y de otros municipios, ¿no? Yo creo que eso es un disparate. O sea, yo creo que el disparate fue tal porque además tampoco se construyó en las condiciones que tenía que haberse construido, y tampoco se dotó de los servicios
que luego se iban a necesitar en un futuro. O sea, hay un número de población considerable y luego no tenían servicio. O sea, todo eso ha ido repercutiendo a lo largo del tiempo, porque tampoco esos servicios se han proporcionado a lo largo del tiempo. O sea, las carencias en Ginamar son evidentes. Y por muchas pinceladas que se den con proyectos, ¿no?, que suenan por ahí, que suenan muy bien y que pueden ser muy atractivos, y a lo mejor el objetivo es el que debe ser, pero no la inversión. O sea, al final lo que hacen es se diluyen. O sea, Ginamar necesita una inversión determinada. Y lo primero que necesita es que se haga un estudio de la situación real que vive Ginamar, para luego empezar a ver por dónde andar y de qué manera ejecutar una serie de acciones. Hasta que eso no se haga, pues al final es pinceladas para acá, pinceladas para allá, pero que no se hacen reales y productivas. O sea, al final simplemente se diluyen y se quedan ahí, ¿no? Por lo menos es la visión que yo tengo con el paso de los años, porque independientemente del partido político que esté en el gobierno regional o en el municipio, las políticas han sido similares. O sea, las diferencias no han sido muchas. Ginamar se sabe que es un núcleo de población el mayor de Telde y que tiene un rédito político, y se invierte cuando se aproximan ciertas fechas, ¿no? El resto, la inversión que se hace, no es real, o sea, no es palpable porque los vecinos no la palpan. Entonces, con lo cual estamos pecando y errando siempre en lo mismo, ¿no? En cómo sacar partido a una zona con gran número de población, ¿no? Yo creo que como no cambiemos esa mentalidad y empecemos a plantearnos que Ginamar es una zona con una problemática específica y que hay que llevar una política en función a sus necesidades, hasta que eso no se plantee y empiecen a sonar planes integrales y cosas que al final se quedan ahí, porque luego ves que esos proyectos que suenan y que suenan muy bien, a la población no le llega. O sea, al final la población se queda tal cual, las necesidades siguen siendo las mismas y el problema sigue estando o se incrementa aún más, ¿no? Con lo cual yo creo que los acontecimientos que han habido en estos últimos meses con el tema de coches, por ejemplo, ¿no? O sea, hace indicar que la alarma está sonando y que hay que aplicar otro tipo de políticas y no las que están aplicando, porque no son factibles, ¿no? Don Alejandro. Pues bueno, yo antes que nada me gustaría empezar felicitando, yo creo que a la dirección del programa por elegir un tema que a mí me parece francamente interesante, y sobre todo a la par, pues desde el enfoque donde se visualiza. Y se visualiza desde una posición constructiva y un análisis de Ginamar en positivo, con personas implicadas que cada uno en su ámbito pues han salido para adelante y se sienten referentes de muchas personas que están a su alrededor. Disculpar la ausencia, porque también fue invitado y no pudieron por distintos motivos, Óscar Raluí, que tenía intención de venir, que es árbitro internacional de balonmano, la mejor pareja de balonmano del mundo, que es vecino de Ginamar, que además de una zona conocida por los 40, que vivió desde su infancia pues épocas muy duras con el tema de drogas y problemas sociales, y ahí está no solo siendo funcionario, sino además como la mejor pareja de balonmano. Y a quien le guste el balonmano verá que él pues ha pitado olimpiadas, mundiales, europeos, y que el fin de semana pues se desplaza a Qatar, me dijo, y por ese lado no podía estar. Y además pues también a Jonathan Hernández, que es vecino también de Ginamar y que ha sido pues campeón de la Recopa de fútbol sala, y vecino pues, que ha estado en la élite del fútbol sala nacional, y que lo ven muchísimos vecinos y vecinas como un referente. Y yo creo que ese era un poco el objetivo, sentirnos orgullosos de pertenecer a Ginamar. Quien comparte el plató esta noche conmigo se sienta así, y ellos, estas personas que también he nombrado y no han podido venir, pues también. Y es un poco el enfoque que yo creo que hay que darle, y hay que situarnos. Un barrio que tiene mayor población que muchísimos municipios del resto de Gran Canaria. Hay muchísimos municipios de Gran Canaria que tienen menos población de lo que tiene Ginamar. Y cuando uno se traslada a la universidad y estudia en la universidad y se acerca a muchas, pues notaba esa mirada pues con cierto susto, con cierta perplejidad cuando decías que eras de Ginamar.
y le preocupaba y buscaban con muchísimo interés pues cuál era la realidad, y uno pues lo hablaba y lo valoraba con muchísimo orgullo. En cualquier sitio que voy me siento de manera orgullosa. De hecho, en mi etapa como concejal de Vías y Obras, pues realizamos un mural en la cancha de Eucaliptos 1 donde poníamos en valor pues a gente relacionada con el deporte, que yo creo que es una de las claves fundamentales para que los vecinos y vecinas de Ginamar vean referentes, y los chicos y las chicas, en lugar de estar pues tirados en las esquinas, vean que gracias al deporte o gracias a cualquier formación académica puedes mejorar y salir de tu entorno, que a veces es muy difícil, tienen lastre en muchos problemas que sufren en el día a día. Yo creo que esa es la realidad, un barrio con muchísima población, con una carencia de servicios indudable. Yo soy de los que pienso de que los parques infantiles y las zonas deportivas son la única forma de enlazar pues que muchísimos hombres y mujeres convivan, que convivan en armonía, y cuando un barrio de esa envergadura se le priva de esas infraestructuras y de esas instalaciones deportivas, pues que baje Dios y lo vea. Y nosotros teníamos claro cuando entramos al gobierno, junto con el apoyo de Mas por Telde, el impulsar pues infraestructuras en Ginamar que para nosotros eran vitales. Nosotros sacamos adelante con los votos de Mas por Telde y del Partido Socialista pues la instalación de Juan Carlos Hernández, que era un pabellón que se encontraba con más de 10 años cerrado y que muchísimos partidos se habían olvidado de ellos, dejándolo en el olvido. Y eso se hizo no solo por una infraestructura que estaba inacabada, que era motivo de saqueo, sino porque es la única forma de que los vecinos y vecinas convivan y que utilicen no solo el deporte, sino la convivencia para mejorar. Porque al final quien vive en Ginamar sabe que cada fase o cada zona tiene su propia realidad, sus propios problemas, sus propias inmundicias, y ante eso pues yo creo que la mejor forma de conectar un barrio disperso y con muchísimos problemas de movilidad, si vamos de punta a punta, estamos recorriendo más de 6 kilómetros de un lado del barrio a otro, sin movilidad interna pues tenemos un grave problema. Y claro, Ginamar vuelve a estar en la mirada crítica y la mirada pues cuando se produce, como decía doña Soledad, pues los incendios en este verano, en agosto pues dramático, donde 27 coches ardieron y donde fue noticia en todos los periódicos regionales pero también nacionales. Sentí pues esa frustración cuando vecinos y amigos de la península te llamaban y decían si estabas bien y si había afectado tu coche, porque hasta a nivel nacional pues salió. Yo creo que esa es una imagen aislada. Ginamar tiene muchísimo que ofrecer. Es verdad que a Ginamar nunca se le ha dado el cariño y la atención que merece, principalmente porque han intentado utilizar las necesidades de la gente a nivel político, los partidos que llevan gobernando años tras años Ginamar, que solo se acordaba Ginamar de cuando se acercaban las elecciones. Y creo que Ginamar, como está haciendo ahora la señora alcaldesa, no solo es arreglar y pintar edificios. Ginamar tiene un problema social. De nada nos vale tener los edificios pintados y arreglados cuando la gente pasa hambre en su interior, cuando hay realidades con drogodependencias y con tantas otras que están otra vez repuntando en el barrio. Y si nosotros nos ponemos a pensar y a reflexionar con problemas de droga y el único centro de posible desintoxicación se encuentra pues a más de 7 kilómetros que se encuentra La Pardilla, pues yo creo que poca ayuda damos a los vecinos y vecinas, unido a la falta de interés en las instalaciones deportivas, pero sobre todo en temas sociales, que no se ha tenido en cuenta pues la necesidad de tanta gente de salir adelante, con la formación y con planes específicos de empleo para los vecinos y vecinas de Ginamar. Don Rubén. Yo solamente, empezando por el final de lo que dijo Alejandro, que sí es verdad que Irichen, que es el centro de desintoxicación, tiene una sede en Ginamar, en la quinta fase, que a través de la parroquia de San Juan Bosco tiene un proyecto que se llama Francisco de Asís y está gestionando pues un porcentaje ínfimo de la realidad que existe en Ginamar. Es verdad que hay muchos recursos, hay muchos colectivos, muchas asociaciones, muchos hombres y mujeres que están luchando desde el anonimato y desde el olvido, están gestionando muchas pequeñas parcelas, y hay muchos presidentes de colectivos, gente de asociaciones culturales, juveniles, vecinales, que trabajan sin ton ni son en Ginamar y que muchas veces no son reconocidos, y son al final los pilares donde está descansando la problemática social, porque en Ginamar siempre ha pasado una cosa, es que siempre han llegado muchísimos falsos profetas,
¿no? Que yo los llamo falsos profetas, que llegan, eso es interesante, prometen el oro y el moro, como decían ellos, en una época concreta, y luego se fuman de nuevo y se ponen a pasear las calles, los que hoy son vicepresidentes del gobierno, y se ponen o los que son presidentes de los cabildos, y que son presidentes de no sé qué, todos vienen a Ginamar en un momento dado y dice que todo eso va a tener solución inmediata, y vemos que la realidad, y tú le hablas a la gente a pie de calle y dice, sí, me prometió que iban a hacer, no, a mí me dijo que iban a hacer no sé cuánto. Bueno, ahora la gerencia la están metiendo un pisco de mano, pero de aquella forma, sin consenso con los colectivos, se está cayendo a cachos una infraestructura que es del gobierno de Canarias, pero que luego a nivel de gestión se va empezando la pelota, no, eso es competencia del ayuntamiento, no, eso el cabildo tiene que ingresar un dinero, no, eso es el gobierno, y al final los colectivos, que es la gerencia como un centro de dinamización social y cultural, que se reúnen muchísimos colectivos y asociaciones y que tienen ahí su sede y que dinamizan la vida y el desarrollo comunitario del barrio, pues muchas veces se ven abogados al concejal de distrito de turno o al alcalde o alcaldesa de turno que llega y plantea las cosas sin ningún tipo de consenso y sin saber cuál es la realidad verdadera que se mueve dentro de ese punto tan importante en Ginamar, como es la gerencia, que dinamiza todo un sector y es un punto de encuentro para muchísima gente en Ginamar, igual que otras infraestructuras. Tenemos la Casa de la Condesa que está como está, la Noria, que podría ser un baluarte turístico, pues sigue estando como está, todo el mundo se presenta, y sobre todo la gente del Gobierno de Canarias y de Coalición Canaria que sigue diciendo que la Noria iba a ser el centro del patrimonio de Gran Canaria y que iba a estar la sede del Gobierno de Canarias allí, o sea, millones de promesas de historias que con el paso del tiempo todas se desmontan. María del Mar Julio en el Parlamento dijo que iban a hacer una inversión de no sé cuánto con don Pablo Rodríguez cuando iba a ser candidato, y al final no hubo ningún tipo de inversión ni hubo nada. Entonces Ginamar es un tema recurrente y un nicho importante de votos, porque hay mucha gente reunida y sobre todo mucha gente con muchas necesidades que cuando tú la aflojas y le intentas acercar un salvavidas de cualquier forma que sea, se agarran y lo cogen, ¿no? Y entonces cuando jugamos con los sentimientos y las precariedades de la gente que no lo está pasando bien, en Ginamar como en muchos otros sitios, porque es verdad que la pobreza es algo que ya no entiende de barrio, sino que está algo muy extendido. Por ejemplo, San Gregorio, los últimos datos que yo veía arrojaban los mayores números de pobreza y de dependencia, de desempleo, como un barrio, como uno de los segundos barrios más grandes de Telde, que estaba ya a la par casi con Ginamar, y cualquiera diríamos San Gregorio y no nos suena que eso pueda ser así, ¿no? Pero es que la realidad se pinta de esa forma. Pero sí es verdad que por ejemplo, nosotros tuvimos una vez la oportunidad de acercarnos mucho más a la realidad histórica de Ginamar a través de un periodista y sociólogo que se llama Federico González, que ha estudiado durante más de 20 años la realidad que ha vivido el barrio, cómo ha evolucionado, cómo fue esa evolución de ese barrio, que muy bien, como decía Soledad, pues fue un barrio construido para limpiar ciertas zonas de puntos de la isla y aglutinarnos todo en un sitio sin ningún tipo de recursos, sin alumbrado, sin no sé qué. Al principio era todo muy caótico, sin conexiones de guagua, sin centro de salud. O sea, los vecinos son los que han ido peleando a través de luchas y de manifestaciones y de concentraciones y de la pelea, que hoy, por ejemplo, el centro de salud esté en Ginamar, o que, por ejemplo, la guagua de aquel tiempo del Salcay pasara por Ginamar también, recogiera y siguiera. Muchísimas cosas que luego vemos a los políticos como decía el otro día Carmen Hernández, la alcaldesa de Telde, que no, aquí tenemos una mesa técnica y política de lo que estamos decidiendo lo que se va a hacer en Ginamar. Eso es el propio ejemplo de lo que han hecho de aquí para atrás y de lo que no se debe hacer. O sea, siempre es la mesa técnica y política, pero no la mesa real de la realidad social de Ginamar. Y no será porque no exista, porque hay una coordinadora de recursos de Ginamar que todos los colectivos y asociaciones y gente que está haciendo cosas por el barrio se reúnen una vez al mes para coordinar los recursos y que cada vez más los recursos sean parejos, y que si uno está trabajando en una cosa, pues aprovechar ese recurso que estás trabajando tú y ya no lo trabaja el otro. Y hay gente que tiene análisis de la realidad de Ginamar muy, muy fresca, muy hecha, y datos que están ahí encima de la mesa. Lo que pasa como no solo datos que a lo mejor al político de turno le interesa, siempre cuando llega uno y dice, no, vamos a hacer un análisis de la realidad sobre Ginamar. El análisis de la realidad de Ginamar está más que hecho. Sabemos cuáles son, y todo el mundo, políticos o no, saben cuál es la realidad de Ginamar. La realidad de Ginamar es complicada
porque es dispersa también, como decía Alejandro, y es complicado aglutinar. Ten en cuenta que en un edificio donde pueden vivir 47 familias en un bloque de 11 pisos, de una media de 5 o 6 personas que pueden vivir por casa, la realidad es un edificio de cuatro personas y de 4 casas, y siempre hay problemas entre vecinos y roces, pues con una realidad tan compleja y tan aglutinada, sin sentimiento de raíz, que lo hemos ido arrastrando, sobre todo los de mi generación, un poco más hacia adelante, porque yo he nacido en Ginamar y criado en Ginamar, entonces me siento de Ginamar y vivo en Ginamar. Posiblemente mis padres no, porque venían de fuera y no tenían ese arraigo, pero yo sí tengo el arraigo al barrio y sí tengo el arraigo a una realidad. Y yo soy del 80, pero ya con los 90 ya tenías un poco más de idea de lo que pasaba, y yo sí he visto que Ginamar ha evolucionado, pero ha evolucionado sobre todo por las personas que llevamos Ginamar y sentimos Ginamar. Hay muchísima gente en el barrio que han llegado de una forma exitosa a cumplir sus objetivos y sus sueños, tanto profesionales como personales. Gente que trabaja el barrio y se batea el barrio. Yo, aparte de músico, soy educador y me he dedicado siempre al tema educativo, y he sido educador de calle en Ginamar. Y la realidad de la calle, del pie a pie de Ginamar, del bloque a bloque y de las realidades, a muchos les puede parecer que es lo mismo, o que es una misma cantinela, pues no suena, porque siempre estamos hablando del asfaltado, la calle, la poda y el problema que tengo en el bloque. Pero es que la realidad es cuando planteamos un plan integral donde los edificios son importantes mantenerlos, porque es que muchos de ellos llevaban 20 años que no se le ponían una mano pintura, y la realidad es que estaba fatal. Pero el plan integral habla de integralidad, de integración, porque estamos tocando lo externo y lo interno, y hasta ahora lo único que ha habido es fotografía y mano de pintura en lo externo, pero no se han concentrado de la raíz de lo interno. Eso es una fase posterior que siempre venden. El resto, que es cuando ya no están, dicen, es que ya esa fase, ya yo no llegué a esa fase. Pues a lo mejor hay que empezar las fases por otro lado, construir el proyecto de otra forma, implicar a más gente, participar más gente en ese proyecto. Pero sí contratamos a una empresa de comunicación para que nos venda la imagen de lo que estamos trabajando en Ginamar, nos haga una super página web, utilicemos a los colectivos vecinales, culturales y sociales y juveniles, deportivos, para que salgan esa web y digan qué bien estamos haciendo las cosas en Ginamar, y sea un escaparate ficticio de humo. Entonces los vecinos están indignados también con ese tipo de situaciones, porque cuando aparecen de aquella forma, y siempre cuando aparecen vienen a sacar ese rédito que ya nosotros ya olemos de lejos cuando alguien viene a Ginamar, cómo viene y por qué viene. Y eso es lo que hablo yo de los falsos profetas, que estamos indignados siempre, que a ciertas fechas van viniendo a un año de antelación, y luego durante el resto de los 4 años parece que bastante tenemos con empezar a organizarnos esto, y ya veremos cómo llegamos allí. Pero es que me llevas prometiendo que ibas a hacer una intervención en Ginamar seria de verdad. O sea, hoy la palabra o el contrato que la gente puede hacer con los vecinos queda en nada. Y eso al final es un sistema que no solamente para Ginamar, se ha viciado para todo. Yo creo que cuando un político se compromete con algo y en su programa electoral lleva una iniciativa, como mínimo tiene que haber puesto el empeño suficiente para que eso camine. No prometer que, por ejemplo, los del Partido Popular y Coalición Canaria, los mismos Coalición Canaria, ahora que están intentando luchar para abrir otra vez las escuelas infantiles, hayan cerrado la escuela infantil de Ginamar, lleven en su programa que van a abrir las escuelas infantiles, y las escuelas infantiles están en el mismo sitio. Y en Ginamar, y igual que los otros 3 barrios donde estaban situadas las escuelas, era súper importante esa herramienta social de conciliación laboral y familiar dentro de un núcleo donde hay tanta población y donde hacía falta tener ese recurso municipal, que no era gratuito, que había que aportar, depende de cada uno su renta, y que luego algunos concejales también usaban para su propio beneficio y llevar a sus hijos, cuando el recurso o la herramienta era para gente con más necesidades. Entonces la mentira es lo que al final huele y asquea, y cuando ya estamos en este tipo de cosas, y es peligroso para la gente que sí queremos hacer cosas, o la gente que sí viene con un proyecto serio, porque al final estamos todos metidos en un mismo saco, donde ese saco no es real. Lo que pasa es que hay muchos políticos que con sus mentiras van haciendo de la política algo cada vez que debería ser más bonito, porque la política es súper bonita si la concebimos desde un punto de vista de ayuda y transformación, en un vertedero. Bueno, vertederos como
como los que están también en la zona de Ginamar y en la zona del Islas Canarias, que vemos ahí también los vertederos de basura profundos, y el ayuntamiento, consciente de esa realidad, tampoco hace nada, ¿no? Mira, en relación a lo que comenta Rubén, ¿no?, de esos vertederos de basura, antes hablabas de cómo se han ido deteriorando las instalaciones, los pocos recursos, ¿no?, que tenía Ginamar, la Casa de la Condesa o la gerencia, ¿no?, y el servicio que en su momento prestó la gerencia. Pero nos olvidamos a lo mejor del valor medioambiental también, y que son nuestras raíces y son los valores que están ahí y que no los cuidamos y muchísimo menos los protegemos. La zona de la Cima Ginamar, o sea, eso es un yacimiento arqueológico con un valor impresionante, ¿no? Y hay mucho de patrimonio. Ginamar está lleno de patrimonio de historia. Exactamente, está dejado de la mano de Dios. O sea, ahí ya yo no sé cuáles son las medidas a llevar a cabo, porque yo creo que ya eso se escapa de toda actuación. O sea, porque yo hace como 2 semanas estuve en esa zona y aluciné. O sea, hacía 2 años más o menos que no la visitaba. Y me quedé impactada, o sea, ya la cima solo queda el agujerito, como decimos nosotros, ¿no? O sea, el resto, o sea, se han cepillado toda la montaña, o sea, ya no existe aquella zona que tiene el valor que tiene. Y las actuaciones que se han hecho y quién va a responder ante la situación en la que se encuentra toda esa zona de ahí, porque nadie dice nada. O sea, yo no veo a nadie que se responsabilice de las acciones que se están, o sea, las acciones medioambientales los delitos medioambientales que se están cometiendo en esa zona, ¿no? ¿Y quién va a poner el cascabel al gato? O sea, seguimos escondiendo y tapando todo eso. Ginamar es Ginamar, y Ginamar solo vendemos pues la cara negativa, ¿no? O sea, aquellas cosas que interesan vender, pero realmente ya no solo nuestra historia, nuestras raíces, todo aquello que nos caracteriza como barrio, o sea, porque hablamos de Ginamar Pueblo, Prolongación, Ginamar Valle, o sea, al final somos todo uno. Al principio no interesaba esa integración, porque yo lo viví de niña. O sea, el que la gente de Ginamar Pueblo se integrara, o la gente del Valle se integrara con la gente de Ginamar, no interesaba. ¿Por qué? Pues porque, bueno, era como 2 mundos aparte, y esa integración y el hacer que la gente que había venido de fuera se sintiera del barrio y fueran creando sus raíces, ¿no? Y creando esos lazos afectivos para que esa zona funcionara y hubiera una convivencia real y en armonía, no interesaba. Políticamente eso no interesaba. Y además no interesaba tampoco dotarlos de recursos. Como apuntaba antes Rubén, todo lo que Ginamar posee, los servicios que posee en este momento son porque la ciudadanía, o sea, los vecinos de Ginamar lo han reivindicado, ¿no? O sea, Ginamar se la conocía como Rusia la Chica, y yo sigo, apostando porque es Rusia la Chica, ¿no? O sea, la gente sale a la calle para reivindicar una serie de cuestiones y por eso las tiene y por eso tienen esos servicios, ¿no? Yo puedo hacer memoria del colegio José Tejera, o sea, el colegio José Tejera no existía. Yo estudié en Ginamar y estudié en el Fernando Castillo, o sea, que era un RAN donde nos apilaban, así como suena, y no había nada más. O sea, no carecíamos de una infraestructura educativa que era lo mínimo que podíamos tener, ¿no? Con el núcleo de población que había y cómo fue aumentando, pero además no paulatinamente, sino en cuestión de un año. O sea, fue depositar un número determinado de personas allí, pero sin los servicios básicos necesarios. Entonces, estamos volviendo un poco a lo mismo, o sea, es un círculo y no salimos de ahí. Las carencias de hace 10 años, yo creo que son las mismas que las de hoy, y además incrementadas. O sea, no se han realizado, no se han llevado políticas a cabo que den salida a las necesidades reales de la población de Ginamar.
pero es que tampoco hay visión de futuro para que eso sea así. O sea, yo, como apuntaba antes, yo veo que se sigue la misma línea, y además apuntando al último año, que es cuando todos se nos ocurren las ideas geniales, ¿no? Y estamos desbordados de recursos que en 3 años no teníamos, y no buscábamos las herramientas para llevarlos a cabo, y ahora de buenas a primeras parece que todo va a salir y que todo es fantástico, y que lo que no hemos sido capaces de gestionar en 3 años lo vamos a gestionar así, por arte de magia, en 2 meses o en 3, ¿no? Eso es vender humo, o sea, eso no es real, y eso no va a llegar a la población. La población tiene unas necesidades determinadas, y a veces cuando hablamos de programas integrales en todos los ámbitos, en el ámbito sanitario, o sea, hablamos de una población con problemas cardíacos, o sea, es el núcleo de población con mayores problemas cardíacos. Vale, y sí, a nivel sanitario ponemos los recursos, pero una persona que tiene un problema cardíaco puede tener problemas de tensión, etcétera, etcétera, y necesita una alimentación determinada, y una alimentación determinada supone, o sea, la economía familiar no está para llevar una dieta rica en proteínas, no, o sea, los vecinos recurren a salir el día a día con lo que buenamente se pueden llevar a la boca, ¿no? Entonces, como un paciente que el ingreso mensual en su núcleo familiar son 400 o 500 euros y tiene problemas cardíacos, y además su mujer tiene otra patología, ¿cómo pueden llevar una dieta y pueden salir adelante y combinar la alimentación con la medicación que tienen que tomar, etcétera, etcétera? O sea, a mí me suena un poco todo a más de lo mismo y más de lo mismo y más de lo mismo. O sea, si no dotamos a la gente de recursos reales, y las familias que están pasando necesidades empezamos a tender la mano y a proporcionarle aquello básico que necesita, el pan de día a día, los proyectos se quedan en nada. Vuelvo y repito, se diluyen en el tiempo. Al final acaba la legislatura y empiezas a analizar, ¿y qué se ha hecho? Sí, sonó tal nombre y qué bien, el proyecto no sé qué, el proyecto no sé cuánto. Pero a la gente en las casas, ¿qué le supuso? Yo creo que nada. O sea, al final el vecino te sigue contando lo mismo y te sigue contando que sus necesidades son las mismas o más, o han aumentado, ¿no? Creo que es hora de poner los pies en el suelo y de empezar a responder, no con grandes proyectos y grandes cosas, sino con cosas mínimas, pero que solucionen el día a día del ciudadano, ¿no? Y además potenciar pues lo que Ginamar ha dado fruto. O sea, hablamos de la gente y hablamos de problemas determinados y hablamos de delincuencia, hablamos de droga, no, vamos a hablar de otras cosas. Yo soy maestra y le he dado clase a muchísima gente de Ginamar, a muchísimas, y ahora me los encuentro después de años, y unos están licenciados en Derecho, otros en empresariales, otros han hecho medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está ahí, y eso es real. Y empezamos a sacar números de gente con titulaciones Ginamar, y nos podemos quedar asombrados si lo comparamos. Pero eso no interesa que se sepa. No, claro que no interesa que se sepa, ¿no? Pero eso está ahí, y eso es real, y los datos están ahí, y la gente está ahí. ¿Pero qué vendemos? Pues vendemos lo que nos interesa vender, y lo que, bueno, a algunas personas en política y a algunos dirigentes pues les interesa que se venda, ¿no? O sea, no interesa vender la cara positiva de Ginamar, y además buscar soluciones que fomenten eso, fomentar el que la gente pueda acceder a estudiar, el que la gente no solo pueda acceder a estudiar, sino que una vez que acabe su carrera pues hay una inserción laboral real. ¿Hay planes específicos para el desempleo en Ginamar? Pregunto. Yo creo que no lo hay. O sea, yo que era responsable de la Concejalía de Desarrollo Local, no había un plan específico pero es que tampoco se podía llevar a cabo porque no lo permitían. Pero claro, no lo permitían desde arriba, ¿no? Entonces, esas son las políticas reales que se tienen que llevar a cabo, pero no solo con Ginamar, sino con todas aquellas zonas con una población con alto riesgo y con una situación específica y determinada que lo requiere. Hablamos de Ginamar en cuanto al volumen de habitantes que residen en esa zona. Esa masificación. Por la masificación que hay, ¿no?
pero podemos hablar de otros barrios, como apuntaba antes Rubén también, San Gregorio, ¿no? O sea, la pobreza en el centro, en el núcleo de Telde, los datos están ahí. Apuntamos a San Gregorio, apuntamos a San Juan también. O sea, y podemos seguir apuntando hacia arriba, a San José de las Longueras, y seguimos, ¿no? O sea, son necesidades reales y no estamos viendo que se esté gestionando y se esté dando solución a los problemas de la ciudadanía y de esas poblaciones en concreto. Seguimos más de lo mismo y más de lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes comentando y llevando a cabo podemos decir, monográfico del barrio de Jinama en esta ciudad de Telde y también, por supuesto, de la ciudad de Las Palmas, porque Jinama está entre dos ciudades, podemos decir, o compartido entre dos ciudades. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes, aquí en Más que Política, el debate político.